entonces, lo que más nos importa de este tema es los efectos adversos que causan estos fármacos, ¿ya? Tenemos tres generaciones, primera, segunda y tercera generación, pero más que importarnos a qué familia o a qué generación pertenecen son los efectos adversos, porque al momento de medicar a un paciente con epilepsia tenemos que buscar un fármaco que no tenga efectos adversos importantes, ¿ya? Entonces, bueno, para empezar, ¿no? La epilepsia es un conjunto de trastornos neurológicos que se puede dar de manera transitoria, ¿ya? Se puede presentar como convulsiones, pero un dato importante es que no todo paciente que tenga convulsiones va a tener epilepsia y viceversa, no todo paciente con epilepsia va a presentar convulsiones. Ya no quiere decir que la convulsión sea característico de la epilepsia. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad? En primer lugar, y la más importante, tenemos que se va a dar por genética, ¿ya? Ahora, no siempre se va a presentar después de que nazca el recién nacido, ¿no? Se puede presentar en la infancia, se puede presentar en la adolescencia. Otro factor etiológico va a ser el trauma obstétrico, que el recién nacido sufra una caída en el momento del parto, también nos puede desencadenar una epilepsia, ¿ya? Infecciones en el sistema nervioso central, la meningitis bacteriana, micótica, viral puede ser, y la cisticercosis. ¿Qué es la cisticercosis? ¿Qué causa? ¿Qué es la cisticercosis? Una parasitosis que nos puede dar como resultado, puede causar convulsiones en el paciente y ya si no tratamos esto puede dar resultado una epilepsia. Otra etiología, el ACV, el accidente cerebrovascular en pacientes ancianos, ¿ya? Pero la principal y la más importante siempre va a ser la genética. Por eso es importante indagar sobre los antecedentes familiares de todos los pacientes, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene la mamá? ¿Qué enfermedades tiene el papá? El abuelo, antecedentes, si alguien de la familia ha cursado o ha pasado por esa patología, ¿ya? Entonces, en realidad esta clasificación es como para ver qué fármaco le vamos a dar al paciente, ¿ya? En la crisis generalizada, por ejemplo, tiene seis partes, la clasificación de la epilepsia. Ya en la generalizada, como les decía, estos pacientes con crisis generalizada que ya estén diagnosticados con epilepsia, el 40% puede o no presentar convulsiones, ¿ya? Y es importante que recuerden eso, y no siempre que tengan un paciente con convulsiones lo asocien a esta patología. Las idiopáticas son también llamadas las crisis de gran mal porque siempre, casi siempre, no siempre, tienen un final no tan feliz, se podría decir, ¿no? Tienen finales que realmente el paciente podría llegar a la muerte. Entonces es por eso que también es denominado como la crisis de gran mal. Las criptogénicas son el tipo de epilepsias donde más se presenta la sintomatología. Se puede presentar convulsiones con más frecuencia, de más tiempo de duración. Las crisis parciales o focales se van a subdividir a su vez en simples y complejas, ¿ya? Entonces, viendo esta clasificación, tenemos que ver qué antiepilépticos vamos a usar en cada paciente, ¿ya? Como les decía, se van a dividir en primera, segunda y tercera generación. Más que preguntar en el examen a qué generación pertenece cuál o algún nombrecito, lo que me importa que ustedes sepan es las reacciones adversas que van a producir cada fármaco. No es lo mismo que lo que ya hemos visto. Gastrointestinales, no, ¿ya? Esto ya va a ser otro tipo estos van a causar otro tipo de reacciones adversas. La carbamazepina, antes de ver las reacciones adversas, voy a volver a salir positiva. La carbamazepina, como les decía, ¿no? Algo muy llamativo de los fármacos del sistema nervioso central. Ayer les explicaba
que el nombre genérico y el nombre comercial y era diferente, ¿no? En estos se van a dar cuenta que la mayoría no cambia el nombre, ¿ya? El nombre genérico y comercial va a ser el mismo, no todos, pero en la mayoría, ¿ya? Entonces, la carbamazepina va a ser selectiva para esta patología, para la epilepsia parcial. Como ven en la imagen, viene en administración oral, en comprimidos y viene de 200 miligramos. ¿Cómo vamos a iniciar la terapia? Se va a iniciar la dosis con 200 miligramos y mientras vamos aumentando o vamos tratando y viendo los síntomas del paciente epiléptico, podemos llegar hasta 1800 miligramos al día, ¿ya? Siempre y cuando hay fármacos del sistema nervioso central que lo podemos usar como monoterapia, es decir, solo, o lo podemos asociar a otro tipo de fármacos, ¿no? Entonces, pero ¿qué reacciones adversas nos va a traer una carbamazepina? La más importante, la que nos va a llamar la atención es el mareo e incoordinación que puede presentar el paciente si nosotros lo dosificamos a mayor dosis. Ya si empezamos con una dosis que no sea de 200 miligramos, puede causar un efecto adverso y bueno, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque esos pacientes tienen convulsiones. Imagínense darle una medicación y causarle otro tipo de síntomas, entonces no nos va a ayudar mucho, ¿no? Este otro fármaco, la etosuximida, es un fármaco que también viene de administración oral en cápsulas blandas. ¿En qué nos ayudará las cápsulas blandas? ¿Por qué preferimos dar cápsulas blandas que comprimidos o tabletas? ¿Cómo creen que ayuda? La descaracterización. Exacto. Mauricio, no. Andrés. Es de mayor absorción y es menos dañino para la Menos glucosa dañinos. plástica. Siempre vamos a preferir usar cápsulas blandas, ¿ya? Entonces, esta es una buena opción. Tenemos también en esta familia de fármacos opciones en cápsulas blandas que nos van a ayudar para que el paciente, por ejemplo, que esté cursando con gastritis, podamos apoyarnos en este fármaco, ¿no? Esta vamos a empezar, a diferencia del anterior fármaco de la carbamazepina, este viene de 250 miligramos, pero vamos a iniciar con una dosis mínima de 15 miligramos por kilogramo. Luego se va aumentando, ¿no? De acuerdo, como les decía, a los síntomas de cada paciente. Otro fármaco que utilizamos mucho para estas patologías es el fenobarbital, que viene de 100 miligramos, viene en comprimidos, pero ¿cuáles serán las reacciones adversas? El paciente o la paciente puede presentar incapacidad laboral, una sedación y somnolencia de hasta el 70%, que en relación a los otros fármacos es muy alto. Ya el paciente va a estar prácticamente durmiéndose en el trabajo. Entonces ese va a ser el efecto adverso que nos va a hacer dudar de poder usar este fármaco, ¿ya? Otro dato importante es que no lo podemos asociar con un anticonvulsivo porque va a disminuir el nivel del anticonvulsivante. Entonces no nos va a poder ayudar mucho en pacientes que tengan otra patología aparte de la epilepsia que esté relacionada con la convulsión. ¿Cómo vamos a empezar? La dosis de inicio va a ser de 50 miligramos y podemos llegar a usar hasta 200 miligramos, ¿ya? Importante, el fenobarbital lo podemos utilizar en convulsiones neonatales, que no cualquier otro fármaco nos ayuda con los neonatos, ¿ya? El fenobarbital sí. El valproato sódico es muy parecido a una benzodiazepina. Dice que se relaciona estructuralmente con el GABA, ya sabemos lo que es el GABA, ¿no? Pero es el único fármaco que se va a relacionar o va a tener ese mecanismo de acción parecido a las benzodiazepinas, ¿ya? Tiene una eficacia similar al fenobarbital, no se puede usar en neonatos, a diferencia del fenobarbital, se parece mucho a la carbamazepina también.
lo vamos a poder utilizar en pacientes con epilepsia y en pacientes que tengan patologías relacionadas con las convulsiones. ¿Ya? Después, ¿cuáles serán los? ¿Por qué nos da? Bueno, por ejemplo, antes de que hablemos de los efectos adversos, cambia el nombre comercial, ¿no? Porque lo podemos encontrar como ácido valproico, ¿ya? Ahora, los efectos adversos más importantes que los otros no nos van a causar es una hepatitis, nos puede causar una encefalopatía también. Igual puede causar una sedación agravada. Les había dicho el anterior fármaco que puede causar una sedación de hasta el 70%. En cambio, el ácido valproico puede causar una sedación hasta del 80%, mucho más alta que del anterior fármaco, ¿no? Algo que se va a relacionar con los otros fármacos que va a traer efectos gastrointestinales como los vómitos, diarrea, que ya los conocemos, ¿no? La dosis, ¿cómo vamos a iniciar? Siempre vamos a iniciar con 500 miligramos y podemos llegar a una dosis máxima de 2000 miligramos. Este ácido valproico podemos utilizar en epilepsias en niños, por ejemplo. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Efectiva en epilepsia generalizada idiopática del infante. Cuando el ácido valproico lo relacionamos con otro fármaco, podemos llegar a usar, en politerapia podemos llegar a usar hasta 4000 miligramos por día. El felbamato es como un fármaco que existe ahí, ¿no? Está ahí, pero no es de primera elección para este tipo de patologías. Pero bueno, vale la pena mencionarlo, puede causar insuficiencia hepática, no como el ácido valproico, pero sí tiene un porcentaje de que sí nos podría causar, ¿no? Una insuficiencia hepática. La tiagabina, ahí está otro fármaco que ya viene con su nombre comercial como Gavitril, que va a venir de 5 miligramos. Bueno, esto va a provocar, no con un porcentaje alto, sedación, cefalea, cansancio en los pacientes, mareos. O sea, cuando tenemos un paciente con epilepsia, lo medicamos, se supone que tiene que estar, que sus síntomas tienen que disminuir muchísimo, ¿no? Pero si el paciente nos dice estoy con mareos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Cambiarles. Es por eso que estoy mencionando todos los que podemos utilizar, ¿no? Se dan cuenta que todos, la mayoría tienen efectos adversos importantes, pero sí vale la pena, y al final lo vamos a ver en la última diapositiva, de qué tenemos que ver en los pacientes para poder medicarlos, porque la mayoría, por no decir todos, tienen estos efectos adversos: cansancio, somnolencia. Los pacientes no pueden ni siquiera ir a trabajar, ¿no? Porque se duermen, ¿no? En el trabajo, en su casa. La dosis inicial de la tiagabina va a ser de 5 miligramos día y luego podemos ir subiendo hasta una dosis máxima de 60 miligramos por día. El topiramat, que igual cambia su nombre comercial. Este viene en una dosis, una presentación de 25 miligramos. Vienen comprimidos, pero este sí es un fármaco que podemos iniciar con 400 miligramos a 500 miligramos. Ya es una dosis mayor a la que viene en la presentación. Un efecto adverso importante del topiramato va a ser el vértigo, la ataxia, parestesias, mareos. Eso les va a causar a los pacientes. ¿Ya? Tenemos a la vigatravina, que viene en comprimidos, en 500 miligramos. Este igual viene como un nombre comercial de Sabril. ¿Cuál será el efecto adverso más importante? Que va a producir un aumento de peso en los pacientes. ¿Ya? Entonces no es tan complicado como el paciente se maree en la calle y se caiga, digamos, ¿no? Pero igual es un efecto adverso, el único que puede causar que el paciente aumente de peso. La dosis inicial va a ser de 2 a 3 gramos y la dosis máxima puede ser hasta
4 gramos, ¿ya? Todo eso sí les voy a preguntar. Todas las dosificaciones de estos medicamentos, con cuánto podemos empezar y hasta cuánto podemos llegar en cada fármaco. Ahora sí, ¿cuáles serán los criterios para usar este tipo de fármacos? Primero debemos de fijarnos si es de amplio espectro y va a ser eficaz para el paciente, ¿no? Primero saber diagnosticar si va a ser una epilepsia, si solo son convulsiones. La menor posibilidad de reacciones adversas, la que menor tenga reacciones adversas es la que más nos va a ayudar con este tipo de pacientes, ¿no? Fácil de administración, todas son oral y que sean de bajo costo. Los pacientes con epilepsia toman su medicación todos los días. Un día que no tome, están con convulsiones y es como les decía, ¿no? Ahí tenemos que utilizar el midazolam, el diazepam, ya, pero es porque el paciente no habría tomado su medicación. Los consejos que vamos a utilizar para este tipo de fármacos es que vamos a preferir utilizarlos en monoterapia, es decir, solos, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengan tanta dosificación. Se han dado cuenta que cuando se utiliza en politerapia se llega a utilizar hasta 4.000 miligramos por día, que es demasiado para el paciente. Entonces, de preferencia, usar solo un medicamento. En casos especiales sí podemos probar con varios fármacos y como les decía, si un fármaco no nos funciona podemos pasar a otro y a otro y así hasta encontrar el fármaco que le va a ayudar al paciente que estemos tratando, ¿ya? Entonces, sobre las generaciones, la verdad es que no me gustaría que lo memoricen ni nada porque no nos ayuda mucho, pero las dosificaciones, efectos adversos, sí va a entrar al examen, ¿ya? Es lo que me interesa que sepa. Bien. Y con eso terminamos lo que es sistema nervioso central. Ya todo esto lo voy a preguntar en el examen.